Carlitos vivía en una familia feliz. Él gozaba sobre todo viendo felices a los demás, viéndolos sonreír, correr y jugar. Un día, asomado a su ventana, ya no vio más a los niños con los que acostumbraba a jugar. Durante días los buscó y ya no pudo encontrarlos. Fue con su padre y le preguntó: Papá, ¿por qué mis amiguitos no salen más a jugar? Hijito, les dio una enfermedad en las piernas. No pueden caminar. ¿Por qué? ¿Qué enfermedad es? Se llama poliomielitis. Tiempo después, este niño se convertiría en un guerrero que combatiría con su vida esta tremenda enfermedad mundial, la poliomielitis. Hoy, en Líderes, el doctor Carlos Canseco, un verdadero héroe de la salud y del deporte. Conozca su historia. En 1927, México vivía tiempos de guerra religiosa, la Guerra Cristera. Los estados más afectados: Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, entre otros más. En Tampico reinaba cierta paz, y es aquí donde comienza nuestra historia. Un niño feliz y sin preocupaciones corría elevando papalotes, cortaba naranjas y guayabas. Cuando se cansaba, las monjas le daban un refresco. Quizá de tanto correr, se dormía. Carlitos muy pronto entraría en contacto con niños de su edad. Sus padres escogieron el mejor colegio del puerto. Ya en la primaria, Carlitos fue el alumno con las más altas calificaciones de su escuela. El premio de su papá, una colección de Aralduce, los clásicos al alcance de los niños. Para él, la lectura era una diversión. A Carlos le impresionaba el disco grabado con la danza macabra del compositor y organista francés Camille Saint-Saëns. Él bailaba la danza con una prima muy querida. Ya a punto de dormir, Carlos permanecía con los ojos abiertos, pensando en la muerte, porque según la historia narrada en aquella danza, los muertos salían de sus tumbas a las 12 de la noche y se ponían a bailar en el cementerio hasta que cantara el gallo. La verdad es que el cementerio de Tampico estaba a la mitad de la ciudad. La avenida Hidalgo, del otro lado la avenida Chairé, y las tumbas estaban en sentido un poco inclinado. Y entonces en las noches, cuando pasaba uno por ahí, veíamos los fuegos fatuos, que es el fósforo que dejan los huesos. Y eso todo aumentaba mi imaginación y terror por la muerte. Pero al mismo tiempo, en el mundo real, se vivió una gran pesadilla para los adultos. La economía se desplomó, dando paso a la Gran Depresión Económica Mundial de los años 30. Su familia vivió la caída de la bolsa en Estados Unidos, el crack del 29, la Gran Depresión. Aquí en México se vivió la Gran Depresión. Yo me acuerdo, ya en el 27 Tampico tenía teléfono automático, tenía luz eléctrica, tenía agua y drenaje, es decir, una ciudad muy avanzada, pavimento. Se acabó el auge, notamos que en la casa había escasez, porque no cambiábamos de automóvil, siempre cambiábamos cada año de automóvil. Los regalos de Navidad eran muy sencillos, la ropa también. Muchos fueron los agobios, sobre todo en el campo de la salud. Las enfermedades virales empezaron a proliferar. Carlitos, como tantos otros niños tan pequeños, no se salvó de ser atacado varias veces por el mosquito transmisor del paludismo, aunque en sus formas no mortales y que podían atenderse con medicamento. Por el mal que lo atacaba, empezaba a tener visiones. Sus pies se alargaban y seguían creciendo hasta encontrar la pared. El tormento duraba unas horas y de pronto cesaba completamente. Más que los sufrimientos propios, a Carlitos le afectó conocer el drama de sus amiguitos, quienes vivían en la planta baja de los apartamentos. Un día no salieron a jugar, y Carlos no supo nada, pero al siguiente tampoco, ni al tercer día.
su padre le confirmó que era poliomielitis. Y eso se me quedó muy grabado. Y aunque parezca una cosa presuntuosa, yo me dije, prometo hacer algo por controlar esta enfermedad. Yo no sabía ni qué era, ni qué lo que iba a pasar. Y así fue como yo comencé a interesarme en la poliomielitis. Carlitos vería después a los niños desesperados, sentados en el piso o en sillitas, siendo ayudados por un adulto. Aquellas escenas penetraron hasta el fondo de su recuerdo, en espera de que un día salieran de su memoria. Un doctor de nombre Samuel Levinthal vino a operar a los niños a Tampico y el papá de Carlitos entabló amistad con él. Un día Carlitos lo vio sentado en el comedor de su casa y fue tal su emoción que en su inquieta imaginación dibujaba una aureola de santidad de ese buen doctor. En ese momento, él supo que su destino sería luchar contra esa terrible enfermedad. Carlitos siempre mantuvo el optimismo, a pesar de haber vivido en la adversidad, como la muerte de un hermano, fuertes enfermedades en carne propia dentro de la Gran Depresión Económica Mundial de los años 30. Su férreo propósito de ayudar a la humanidad lo impulsó a trazar su destino para trascender en el prójimo. Conozca más de esta historia al regresar. El futuro creador del Club de Fútbol Monterrey y presidente del Club Rotarios a nivel internacional, se paseaba en su juventud con su bicicleta por las colonias de Tampico y jugaba fútbol con su equipo de la preparatoria, el cual obtuvo el campeonato en 1936. Su carácter alegre y extrovertido, proclive a ser amigos y con cierta inclinación a ayudarse con algo de dinero en aquellos malos tiempos de recesión económica, le llevaron a asociarse con unos amigos para organizar bailes en distintas casas. ¿Que cobraba cuánto? Cobrábamos $1. $1. Todos los sábados en la tarde de las 4 a las 8. En esos momentos, flechó Cupido. Carlos descubrió una chica que cursaba el 3er año de secundaria, llamada Aurora, de quien se enamoró como un loco. Carlos y su padre tenían una relación de amistad y convivían y dialogaban frecuentemente. De alguna manera, esos diálogos inspiraron grandemente a Carlos. Al fin terminó los estudios preparatorianos. Papá, voy a inscribirme a la escuela de medicina. Hubo un momento de silencio en donde advirtió una discreta sonrisa en su padre. Era obvio que le agradaba la decisión. Quiero que vayas a México a estudiar, dijo el padre. Carlos empezó sus estudios de medicina en la Ciudad de México, pero mientras tanto, el mundo sufría convulsiones. A las grandes depresiones económicas le siguen grandes movimientos políticos. A finales de los 30, el mundo parecía dividido entre comunistas y anticomunistas. Carlos Canseco, en su adolescencia, definió su ideología. Desde que en 1936 estalló la Guerra Civil Española, en México se puso especial interés por la contienda, porque en ella se luchaba por definir el avance o la barrera al marxismo-comunismo en la península ibérica. Para algunos jóvenes como Carlos Canseco, en la Guerra Española había una figura que luchaba por una patria de nuevas características e ilusiones. Ese movimiento se denominaba la Falange, cuyo fundador de palabras e ideas creativas y ojos soñadores era José Antonio Primo de Rivera, el cual fue fusilado en 1939. Carlos y sus amigos se consideraban y se vivían como falangistas a distancia, y como tales, los domingos iban a misa con camisa azul y boina vasca, como los verdaderos falangistas. Me ayudó a mí a formarme como líder estudiantil. Incluso formaron un grupo llamado Los Conejos. Sí, así nos apodaron. Era un grupo de mexicanos conscientes de nuestra responsabilidad, que habíamos de enfrentarnos al gobierno socialista, que teníamos que salir adelante y sobre todo moralizar la universidad. La escuela era verdaderamente una selva, de asfalto pero selva. Y nosotros, el grupo de amigos, nos propusimos
moralizar la escuela de medicina y la universidad como un beneficio. Tenían una táctica para ello. Sí, éramos unas cédulas como las comunistas. Al iniciar el 4º año de medicina, Carlos empezó a planear un encuentro para formalizar el noviazgo con Aurora. Los dos habían madurado. En la Navidad de 1942, Carlos viajó a Monterrey, de donde Aurora era originaria. La pareja se reencontró en un nuevo compromiso de noviazgo que ya nunca más volvería a romperse. Después de graduarse, Carlos viajó a Tampico y ahí advirtió que su padre parecía tener un pendiente que quería comunicarle. Tú piensa en los demás. Aquí no hay quien se encargue de los pacientes con asma, que son cientos. Alguien tiene que hacerse cargo de ellos. No pienses en ti, piensa en ese grupo de personas que no tienen la oportunidad de ser atendidas por falta de personas capacitadas. Toma el avión y vete a Chicago. Allí el doctor Alonso Hinojosa te orientará. Carlos obedeció a su padre y viajó en busca de su destino. Vendí mi coche y en $1,000, 4,500 pesos. Y con eso me ayudé a pagar los estudios. Claro, mi papá después me mandaba algo, pero inicialmente yo me fui con ese bagaje de $1,000 a estudiar. Tiempo después, regresó a Tampico a finales de noviembre. Un gran golpe para Carlos estaba por venir. Su padre sufre un primer infarto y al no soportar el segundo, fallece. La ciudad prácticamente se paralizó. El hospital civil llevaría su nombre. La gente humilde, la gente que le había atendido, que yo ni sabía, gentes que lo querían tanto o más que nosotros, me pidieron permiso de llevar en hombros el ataúd de la catedral al panteón. Son 5 kilómetros. Y se fueron turnando, iba un cortejo de más de 1,000 gentes, o muchas más, yo no sé ni cuánto. Yo en ese momento iba anonadado por el dolor. Carlos tuvo que regresar a Estados Unidos a concluir su especialización, con un hueco en el corazón. Al regresar de Chicago con vastos conocimientos, Carlos Canseco se convierte en el 4º alergólogo en México y en 1949 se aprobó su petición de crear la Cátedra de Alergia e Inmunología Clínica. Al regresar, conozca cómo Carlos Canseco creó el Club de Fútbol Monterrey. Las personas solemos olvidar a los creadores y fundadores de grandes ideas. Simplemente nos dedicamos a disfrutar de ellas. ¿Sabía usted que Carlos Canseco es el creador y fundador del Club de Fútbol Monterrey? Antes de que Carlos Canseco tuviera la gran idea de crear el equipo de Fútbol Monterrey, tuvieron que pasar otros agradables momentos en su vida, como la esperada boda entre él y su adorada Aurora. Yo vine aquí a renovar el romance, como usted le llama, y ya desde entonces nos casamos en el 47. Mi primer hijo, mi hija, nació al año siguiente aquí en Monterrey. Doctor, ¿por qué 10 hijos? Pues porque no hubo más. El matrimonio Canseco vivió en Tampico menos de un año, pues en febrero de 1948 decidieron radicar en Monterrey. A Carlos le animaba Monterrey porque percibía un panorama más interesante de desarrollo laboral. A los 28 años de edad, el doctor Carlos Canseco, ya no Carlitos, atendía una importante consulta privada como alergista. Logró que se abriese la cátedra de alergología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León, y empezaba una nueva y larga faceta de su actividad profesional: educador. Un día, el doctor Canseco fue a dar una conferencia sobre alergias al Club Rotarios Monterrey. Invitado por un amigo,
Gustavo González. Carlos Canseco se integra al club y se convierte en el socio más joven, con solo 28 años de edad. Incluso era el más joven de todos. Sí, el siguiente que seguía era Biel Treviño, que tenía 45 años. Así que había un espacio muy grande entre el recién entrado y los que ya tenían años de Rotarios. Me preguntaron, ¿cuándo se decidió usted ser presidente de Rotary Internacional? El 18 de enero de 1950, cuando ingresé al Club Rotario de Monterrey. ¿Pero cómo? ¿Así de presuntuoso usted? No, no. Es que usted entra a una organización a escalar y llegar a los puestos de mando. No va a ser siempre una chichincle. El que entre a cualquier organización con esa mentalidad, pues nunca va a llegar a ninguna parte. Motivado por la hospitalidad regiomontana, comenzó a pensar de forma insistente en el regalo que podría darle a la ciudad. Quiero que Monterrey tenga un equipo profesional de fútbol. Quiero convertir el fútbol en un nuevo atractivo para esta gran ciudad y quiero que sus jugadores sean un ejemplo para la juventud. Y así se formó la Asociación Deportiva de Monterrey, que presidió el doctor Carlos Canseco. Y son Rayados porque era la camiseta de mi equipo, no porque el Asturias y que quién sabe qué, cuentos que inventan, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Por qué son Rayados? Porque yo jugaba en Tampico, en el equipo preparatorio de Tampico, que después se convirtió en el equipo Tampico. Y el uniforme del equipo era rayas azules y blancas y pantalones blancos, que así comenzó a jugar el Monterrey aquí. Cuando decidió emprender la aventura de formar el equipo de fútbol Monterrey, creyó que no solo habría apoyo de la afición y que las grandes industrias de la ciudad se harían cargo del equipo. Nada de eso ocurrió y vino la catástrofe. Yo ya no podía mantener el equipo, no tenía con qué, estaba quebrado, entonces me declaré en quiebra. Yo ya sé lo que es eso. Me llamaron a un juzgado, entregué todo lo que tenía y todavía me quedé con 1.700.000 pesos por pagar. Pero debo reconocer que don Eugenio Garzazada fue muy gentil conmigo, me ayudó mucho, veía que me renovaran los documentos, que me cobraran pocos intereses, porque él sabía que no había usado yo ese dinero, que era para promover la afición al fútbol. Y entonces, como me habían quitado la casa, que yo vivía en el Río Sena, en la colonia Roma, Eugenio Garzalagüera tenía entonces el fraccionamiento Country y le pidió a don Mario Castillejos, también que habían dado en la danza del fútbol conmigo, que me ofreciera, que me hacían una casa, claro, pagándola en abonos como fuera, pero era una cosa que para mí fue extraordinario, que alguien me dijera, bueno, ¿quieres una casa? Aquí está en el Country una casa, te la va a pagar como puedo. ¿Y Eugenio Garzalagüera tuvo ese detalle Sí. con usted? Yo por eso lo estoy muy agradecido al padre y al hijo. No conforme con la experiencia, Canseco lo vuelve a intentar, participando en el patronato para crear el club de fútbol Tigres. Doctor Canseco, ¿y la fundación de los Tigres? ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Lo apoyaron esta vez? Pues sí y no. En cuanto a que yo no tenía ninguna responsabilidad económica, sí. Fui 2 años presidente del equipo hasta que lo encarrilamos. Después vino el ingeniero Romero, después vino el doctor Todd y ahí ya se fue una cadenita de universitarios que fuimos dirigiendo el equipo. Ahora es un gran equipo. Desde temprana edad, Carlos Canseco encontró el sentido de la vida en el servir, el sentirse útil para con los demás. Eligió la medicina, creó los equipos de fútbol y se acopló a los Rotarios como un guante a la mano, puesto que la función del Club Rotarios es servir. Líderes se transmite de Monterrey al mundo a través de Sky, Canal 112. Llega el momento de la gran batalla. El guerrero está preparado para enfrentar al enemigo, la poliomielitis que amenazó a sus amigos y atacó a miles y miles de personas en todo el mundo. El doctor Carlos Canseco nos platica cómo se derrotó a este enemigo.
Durante la epidemia de poliomielitis, que duró de 1942 a 1953, miles de niños, adultos y ancianos de todo el mundo morían o quedaban paralizados por este terrible virus. El mismo presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sufrió este terrible mal. La poliomielitis, virus que ataca los nervios que se encuentran dentro de la columna vertebral, encargados de mandar mensajes a los músculos de los brazos, piernas y otras partes del cuerpo. Esto provoca parálisis parcial o total de dichos miembros. Pero si el virus penetra el tronco cerebral, los músculos necesarios para respirar, tragar y otras funciones vitales pueden quedar paralizados, provocando la muerte del paciente. Pero cuando el hombre quiere, vence a estos invencibles enemigos, y en 1952 fue desarrollada la primera vacuna eficaz para prevenir la polio. Su creador, el doctor estadounidense Jonas Salk. Esta vacuna no fue la solución total. La persona quedaba inmunizada, pero no impedía la transmisión del virus. Sería hasta la década de los 70 que el doctor Albert Sabin preparó una vacuna oral donde la persona quedaba inmunizada y al mismo tiempo evitaba el contagio. Cuando Carlos Canseco fue electo presidente de Rotary International en 1982, su conocimiento sobre la terrible enfermedad estaba al día científicamente. Su interés por combatir este padecimiento invalidante tenía mucho más que razones médico-profesionales. Era impulsado por dos razones: liberar a los niños de aquella amenaza y realizar una obra que trascendiese su paso por la vida. Canseco se presentó ante el entonces presidente Miguel de la Madrid, acordando que Rotary se comprometía a aportar la vacuna durante 5 años y el gobierno a montar días nacionales de vacunación, donde Rotary movilizaría a la comunidad. El primer Día Nacional de la Vacunación con el apoyo del programa Polio Plus se efectuó en el país el sábado 18 de enero de 1986 y aquel día se inmunizaron a 13 millones de niños. El director de Rotary International, Carlos Canseco, al lado del creador de la vacuna más eficaz, Albert Bruce Sabin, y el doctor Héctor Acuña, emprendieron una gran batalla diplomática para lograr convencer a la Organización Mundial de la Salud de trabajar con un nuevo método. Nosotros ya lo habíamos demostrado que los días nacionales eran la solución, que vacunar en forma lineal, cuando terminaba uno ya estaban 100 iguales aquí susceptibles, entonces nunca se interrumpía la transmisión del virus, que es lo que se busca en este tipo de programas. La Organización Mundial aceptó, después de muchas dificultades, cambiar su política, cambiar su estrategia. De piramidal. De horizontal a vertical, a días nacionales de inmunización. Y fue una de las condiciones que le puse yo a la Organización Mundial. Ellos no entendían por qué se podía interrumpir la transmisión del virus si no contábamos con la participación de la comunidad, lo que se llama la movilización social. ¿Y cómo se moviliza la sociedad? ¿Cómo se movilizan las fuerzas vivas? Porque se dice fácil, pero ¿cómo se hizo? Pues ahí es donde entramos los rotarios. Ah, ok. El programa de México para controlar y erradicar la polio, que duró 5 años para lograr el éxito, se movilizaron más de 1,5 millones de personas como voluntarias. Doctor Canseco va a recibir próximamente una condecoración en Washington. Sí, la Organización Panamericana de la Salud cumplió 100 años en enero de este año y para celebrar sus 100 años escogió 11 personas que en esos 100 años hubieran contribuido significativamente a mejorar la salud de los pueblos. Y uno de ellos, como decía mi amigo Burton Grossman, modestia aparte, soy yo. Usted me dice, ¿usted qué tuvo de todo esto? Pues ver a los niños caminar, jugar, pegarle a una pelota, sonreír, contentos. No, habrá otras enfermedades, pero la polio paralizante ya es cosa del pasado. Son pocas las personas que han logrado un equilibrio en sus vidas. Servir a los demás, sin olvidarse de ellos mismos. Carlos Canseco ha logrado esto. Carrera, familia, prestigio y al mismo tiempo nos ha dado salud,
deporte y ejemplo. Gracias, doctor Canseco. Muchas gracias por todo el bien que nos ha dado.